¿Qué tal, Sarantuña? Muy bien, Carlos de Pando. Hoy tenemos el capítulo más meta de Todo Esto Ya Se Ha Hecho, porque vamos a hablar de podcast en un podcast. Sí. No vamos a contar nosotros cómo se escribe un podcast, pero vamos a tener a Manuel Bartual y a Carmen Pacheco, que han escrito Santuario, han escrito Bloom, han escrito eso juntos, luego han escrito Biotopía y han escrito Titania, unos cuantos podcasts de ficción de los más conocidos de los que hay en España. Sí. Nos van a contar un poco cuál es la manera de escribir, el formato, las técnicas. Y bueno, ellos también nos van a hablar de su carrera previa, porque ninguno empezó siendo guionista de ficción. Manuel empezó siendo guionista de cómic, estuvo muchos años escribiendo en El Jueves y luego fue muy famoso por su hilo de Twitter. Sí. Hizo en 2017 del otro Manuel. Que sigue colgado, creo, así Sí. que podéis ir a verlo. Y Carmen Pacheco también tampoco venía específicamente de guión, es escritora. Tuvo uno de los blogs más influyentes del arranque de los 2000, ha escrito mucha literatura juvenil, premiada y muy interesante. Tiene también una newsletter muy guay que se llama Flecha, Hola por el verano, pero Flecha el resto del año, que también yo recomiendo porque me gusta mucho. Y los dos acabaron escribiendo un podcast de ficción, que además, uno de ellos al menos, se ha adaptado recientemente a serie, Santuario. Así que a ver qué nos cuentan de cómo han venido a parar aquí y qué tienen para el futuro. Muy bien. Pues esto ya se ha hecho con Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Esto ya se ha hecho, este es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, en colaboración con DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Muy bien, ¿ves? No es tan complicado. A la tercera, no, a la segunda esta vez. Voy aprendiendo. Pues hoy hablamos de guión de podcast, bueno, de podcast en general, pero principalmente de guión de podcast. Y tenemos con nosotros a Carmen Pacheco y a Manuel Bartual. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo Hola, estáis? muy bien. Que vienen a hablarnos de podcast y en general y también en concreto de los proyectos que han hecho. Bloom juntos, Santuario juntos. Tú has hecho Biotopía por tu lado. Titania, unas cuantas cosas, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Siempre empezamos con la misma pregunta para todo el mundo, que es ¿por qué os hicisteis guionistas? Dado que vosotros venís de una carrera muy dilatada en medios que no son el audiovisual, igual preferís hablar de por qué os hicisteis. No, empieza. Torre Cómic. Sí. Pues, a ver, yo realmente siento que siempre he sido guionista. O sea, de hecho, por tirar un poco del tópico, cuando me preguntaban de pequeño qué quería ser de mayor, siempre decía que director de cine y dibujante de cómics. Pues básicamente porque decía, digo, bueno, pues lo que más me gusta es el cine y los cómics, pues estas cosas, ¿no? De hecho, mi idea era hacer las dos cosas a la vez. O sea, en plan de por las mañanas dirijo pelis y por las tardes dibujo. O sea, me está inventando como el pluriempleo y la jornada partida. Sí que me han hablado todavía de estos conceptos. Y lo que pasa es que, claro, me di cuenta de que en mi casa pues no había cámaras, no había actores, no había micrófonos, no había ese tipo de cosas que hacían falta para hacer películas, pero sí que tenía papel y lápices de colores, así que me puse a dibujar. Y al principio recuerdo que era básicamente, pues no sé, si veía una película que me gustaba mucho, pues la dibujaba. Yo creo que era una manera también como de retenerla, ¿no? De algún modo. Y ya poco a poco pues ya sí que fui haciendo mis propios cómics, muchas veces mezclando pues cosas que me gustaban. Igual de repente hacía un cómic que era, pues yo qué sé, Cuatro Fantásticos con Scooby-Doo. Una mezcla ahí, o de, no sé, o Mortadelo y Filemón con Dragon Ball. O sea, mezclas muy extrañas, ¿no? Unas IPs loquísimas que ahora, claro. Complicadas. Sí, complicadas de desarrollar luego fuera del ámbito casero. Y ya, pues bueno, poco a poco ya seguí, o sea, terminé profesionalizándome. Estuve 7 años en el Jueves publicando. Y llegó un momento en el que me di cuenta o sea, recordé que digo, vale, pero yo también quería ser director de cine. Así que me compré una cámara, me puse a hacer cortos para no todo como si estuviera loco. Y ya con el tiempo, bueno, acabé haciendo una peli autoproducida a la que le tengo mucho cariño, que es Todos tus secretos, ¿no? Que la escribí y dirigí. Y llegó un momento ya en el que me di cuenta que realmente no quería ser ni dibujante de cómics ni director de cine, sino que quería era contar historias. Y es un poco lo que he venido haciendo estos últimos años, que ha sido diversificar. Y he contado historias desde en un hilo de Twitter hice un reality para Place de RTVE, y estos últimos años pues ya en podcast y series de televisión. Pero siento que es un poco lo mismo desde el principio, como jugar con ideas. Ahora hablamos de diferencias de formatos y demás. Sí, ¿no? Es un poco como la pulsión es esta, los métodos los que pueda encontrar en mi camino, ¿no? Sí. Qué guay. Y yo pues soy guionista porque no supe decir que no, básicamente. O sea, bueno, yo ya escribía, ya había escrito novela y había escrito incluso guión de cómic, pero es bastante diferente. Pero ni se me pasaba por la cabeza, o sea, guión era una cosa que me parecía completamente diferente, nunca se me pasó por la cabeza. Y entonces él me propuso escribir una ficción sonora juntos
Y yo era como, no, yo no sé hacer eso, es que no he escrito nunca con nadie, o sea, es completamente imposible, pero era como una inseguridad doble que se anula, porque tampoco estaba segura de no saber hacerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si tú estás tan seguro, pues venga, vamos a probar. Entonces al final, pues ahora me alegro, la verdad, de no haber sabido decir que no, porque fue, no sé, como que de repente descubrí que era muy, muy divertido, que era como en esencia, o sea, de escribir novela o de escribir cómics, o era como, no sé, más divertido todavía. Al final, si tienes la historia, si eres capaz de visualizarlo, pues básicamente creo que puedes escribir guión, y con la experiencia en las otras cosas que tenía, pues era suficiente, ¿no? Porque vosotros os conocíais de antes y lo primero que hicisteis juntos fue el primer podcast en el que trabajasteis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no habíamos hecho nada. Sí, nosotros nos conocíamos como de 20 años antes, de la época de los blogs, o sea, de la prehistoria. Sí, y de hecho él fue mi editor, o sea, en esos cómics. Claro. O sea, él los editó él. Sí, yo tenía un sello que luego, bueno, tenía una pequeña editorial que era Caramba, que luego se convirtió en un sello de Astiberri, y ahí sí publicamos los primeros cómics que hizo Carmen con su hermana, Laura Pacheco. Sí, y luego Orgullo y Satisfacción, que también editamos la revista, y también mi hermana y yo publicábamos ahí unas... Sí, no sé, o sea, claro, yo Carmen ya éramos amigos, y en el momento de que salió la oportunidad de hacer Santuario, que en ese momento ni siquiera se llamaba Santuario, era una idea. ¿Cómo se llamaba? Pues el primer título, que yo creo que Carmen ni se acordará, era El Valle Inquietante. Ah, bueno, tiene sentido. Que tiene sentido. Sí, conoces. Pero vamos, era una premisa súper básica que la cambiamos. No tiene nada que ver, la verdad. Sí, o sea, sí que había como una estructura que mantuvimos, pero ya cuando yo le propongo a Carmen que había sido la opción de hacer un podcast para Audible, que la escribíamos juntos, y o sea, tampoco recuerdo porque lo pensé, pero fue como, me apetece trabajar con Carmen, y creo que creo que la ciencia ficción nos gusta a los dos, creo que podemos hacer algo chulo, ¿no? Es que tú lo tenías como súper claro, es que me dijiste... O sea, vamos a escribir un podcast de ciencia ficción, y yo, ¿qué? Y quedamos, y yo es que ni entendía, o sea, es que yo ni sabía lo que era la ficción sonora. Y me lo cuentas y estás como súper seguro de que sí, de que iba a estar guay, de que lo íbamos a poder hacer. Y claro, yo es que digo, bueno, no sé, vale. Y luego me acuerdo que contaste la idea así primigenia y tal, y hubo como un momento de súper bajón, en plan de no lo vamos a hacer, porque no tal. Y de repente hubo como... O sea, fue como una montaña rusa en esa tarde, y al final, pues bien. Sí, al final como que mantuvimos la estructura que tenía en la cabeza, pero la llenamos de un montón de temas e ideas que no estaban originalmente, y creció de una manera espectacular, hasta el punto que realmente lo que entregamos no era lo que Audible había comprado. Okay. O sea, sí que lo era, porque mantenía la estructura, pero claro, ellos no sabían que esa era la estructura que estaban comprando. Pero bueno, no hubo problema porque les gustó mucho y salió adelante. ¿Erais consumidores de podcast de ficción sonora antes de meteros a esto? Porque yo, por ejemplo, de no ficción me he hecho todo lo que entre, pero de ficción había consumido poco, y de repente empezaron a llegar cosas, pues El Apagón, Bloom, cosas por el estilo. Y dices, venga, a ver cómo es la experiencia, porque claramente no tiene mucho que ver con el podcast de no ficción, que se parece bastante más pues, a la radio de toda la vida que teníamos en casa, ¿no? Claro que es verdad que la radio también tenía la radionovela, en ese sentido, ¿no? Que era algo más parecido a una ficción sonora. ¿Erais...? No, yo es que ni siquiera, o sea, es que sabía que existían las radionovelas, pero no sabía ni que existía. Y él entonces me pasó unos títulos, y yo lo escuché y dije, esto mola muchísimo, porque no era para nada lo que tienes en la cabeza con radionovela, ¿no? Es como, no sé, o sea, es que es un género que como oyente me flipa, ¿no? Entonces era como, sí, qué guay, vamos a hacer esto. Claro, a mí me pasó que hace como 8 años, recuerdo que una noche que tenía como que quedarme hasta bastante dibujando, y cuando dibujas hay una cosa muy guay, que es que no es como cuando escribes, que tienes que estar como muy centrado. Cuando dibujas puedes tener la radio puesta y estar siguiendo perfectamente lo que pasa. De hecho, muchos dibujantes dibujan con una serie puesta de fondo. Pues pero me recuerdo que pregunté en Twitter, recomendame podcast. No pregunté ni de ficción, simplemente podcast. Y recuerdo que me recomendaban uno, o sea, me recomendaron varios, pero hay un título que me llamó la atención, que era Hello from the Magic Tavern, como hola desde la taberna mágica. Y dije, ¿esto qué es? Lo busqué y me encontré una cosa que me encantó, que es un podcast que hacen 3 cómicos de impro de Chicago, que la premisa es que uno de ellos es un podcaster que acaba atrapado en una dimensión tipo Dragones y Mazmorras, con lo cual hace un podcast desde la taberna de esta dimensión por la que van pasando diferentes cómicos de impro interpretando a otros personajes. Y me encantó el concepto, y yo recuerdo que como en 2 meses me tragué como los 100 primeros episodios de 100 podcast. episodios. O sea, es que fue un enganche total, de verdad, fue como qué chulo que es esto. Y claro, cuando llegó un momento que dije, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Porque yo en ese momento sí que tenía como el concepto de
vale, seguro que se hace ficción en radio, en podcast, pero pensaba que era todavía como una cosa un poco, con unas formas un poco más antiguas, ¿no? Y me puse a mirar qué había y claro, en español habían cosas, pero en inglés era una locura. O sea, era de todo tipo. O sea, de terror, thriller, comedia, con un nivel de escritura, de interpretación, de diseño sonoro que no tiene nada que enviar a la tele. Y ahí fue cuando dije, ostras, esto mola, esto es un medio para hacer cosas muy chulas. Y en ese sentido, o sea, fuisteis autodidactas los dos a la hora de hacer podcast. Quiero decir, ¿habíais leído guiones de podcast? ¿Teníais acceso a algún tipo de material o fue como de, mira... Lo que brote. Lo que brote porque recogemos experiencias previas y las transformamos en esto? Pues fue así tal cual. Realmente, vamos, yo sí que había oído mucho más que Carmen, entonces sí que como que ya tenía muy claro qué tipo de cosas puedes hacer y qué no. O sea, creo que sí que es verdad, cuando no has oído podcast de ficción y no has escrito podcast de ficción, puedes pensar que vas a tener más limitaciones de las que realmente hay. Porque dices, ostras, no tengo la imagen para contar esto. Pero es que al final es como casi mejor, porque al final puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, por el sonido de una puerta cerrándose cuesta lo mismo que el de un edificio derribándose. Entonces, partiendo de eso, es una pasada. Y luego hay otra cosa que también de la que te das cuenta es de que tenemos el oído más entrenado de lo que pensamos. O sea, creo que de entrada tú puedes pensar que va a hacer falta verbalizar muchas cosas y al final no es así. O sea, al final realmente tú cuando estás escribiendo ficción sonora tienes que pensar, así como cuando escribes para televisión o para cine, en la imagen, aquí piensas en el sonido. Y es que, claro, tenemos el oído tan entrenado que si un personaje pisa un suelo que suena de una manera concreta, ya sabes qué tipo de casa es. O si... Sí, el cambio de ambiente, sabes que de repente suenan unos pájaros y ya sabes que han cambiado de... sabes como un cambio de secuencia. Yo me acuerdo que los primeros guiones que escribimos se los enseñé a dos amigos míos que llevan trabajando en tele toda la vida y me dijeron, está guay, pero no se va a entender nada, no se va a entender. Y yo se lo dije a él y me dijo, sí, se va a entender. Y luego ellos, cuando lo escucharon, se quedaron flipados, en plan de... O sea, no cambiamos nada. O sea, y se entendía perfectamente que cuando cambiaban también tienes que tener un buen diseño sonoro, pero es como magia, de verdad. O sea, hay veces que, por ejemplo, con Bloom, sí que ella tenía que cambiar muchas veces de ciudad y tal, y entonces, claro, ahí, para decir la ciudad, no vas a forzar que lo diga, ¿no? Entonces, ahí sí que, o sea, tuvimos que elegir un formato en el que era como de falso documental y ella iba como contando lo que estaba haciendo y tal. Y ahí sí que por eso nos vimos obligados a utilizar ese formato, pero en otro tipo de historias donde no tienes que meter esos datos, yo creo que es que, o sea, el diseño sonoro te sitúa perfectamente. Desde la ignorancia total, porque nunca he visto un guión de podcast. Si se puede, igual os pido uno por echar un ojo. Final Draft, Celtics, plantilla de Word, ¿cómo...? Es lo mismo. Exactamente igual, ¿no? Es lo mismo, vale. Solo que, bueno, tienes que tener un poco en cuenta, o sea, para ayudar luego a la persona que hace el diseño sonoro, ¿no? En plan de, pero, o sea, te ahorras cosas de gestos que... Pero incluso hay veces que si hacen gestos con el cuerpo, también lo pones, porque eso hace ruido, claro. La ropa hace ruido, ¿no? Entonces, es muy parecido. Sí, nosotros ponemos incluso cosas que no se van a escuchar, pero que para que el actor, incluso el diseñador sonoro, lo tenga en cuenta. Claro. A ver si se puede reforzar de algún modo. Como cuando te dicen que si te llaman por teléfono para algo y es importante, sonrías, ¿no? Que la sonrisa se percibe por teléfono perfectamente. De hecho, lo de sonríe lo ponemos mucho. Claro. Y hay gente que lo lee y dice, pero esto no se va a ver. Digo, ya, pero se va a oír. Se va a oír, sí. Claro. Y además, bueno, los actores también te dicen que, claro, ellos se graban, o sea, están de pie, pero delante del micrófono, pero muchas veces sí hacen un poco el movimiento, ¿no? Que, o sea, si por ejemplo ahí en Santuario, ¿no? Cuando estaba tumbada, ¿no? Claro, no suenas igual cuando estás tumbado, ¿no? Entonces lo intentan en la medida que pueden porque eso se percibe. Bueno, en Santuario, de hecho, hay un parto y Aura estaba en el suelo tumbada. Sí, tirada en el suelo fingiendo parir. No, totalmente. Claro, si nos está escuchando gente que no haya escuchado ficción sonora, es que realmente es como escuchar una serie de televisión o una película. Es tal cual. O sea, los actores no están leyendo el texto, están interpretando. Y sí que es verdad que cuando hemos trabajado, porque aparte de escribir también hemos dirigido nuestros podcasts, cuando hemos trabajado con actores que vienen de imagen y no han hecho audio, sí que es verdad que hay cosas que tenemos que pedirles ya, es que esto lo tienes que hacer también con la voz. Claro. O sea, está muy bien que me la hagas con el cuerpo porque así le vas a dar la intención, pero también hay que reforzarlo un poquito porque si no, no se va a entender. Sí, eso, por ejemplo,
no sé, por ejemplo, con Bloom, ¿no? Que había como muy, o sea, tenían como una escena, ¿no? Ellos, o sea, 2 actores eran pareja y entonces, claro, las sonrisas, el cómo se miraban y todo eso no se iba a ver y entonces tenéis que hacer un poco más con la voz, porque ellos, claro, o sea, es lo que les salía, ¿no? Hacerlo con Claro, con la el manera cuerpo. de dirigir entonces es distinta en realidad a la de él. O sea, pides cosas diferentes y pides también cosas a las que seguramente, porque claro, tenéis actores, o sea, tiráis de actores de audiovisual que seguramente no hayan hecho estas cosas y que les cueste a lo mejor un poco más encontrar la manera, ¿no? Actores de voz que también tienen. Sí, y de hecho una cosa que pasa también mucho es que a veces se graba por separado. O sea, muchas veces estás solo con un actor. Donde ya es difícil, encima no sin réplica, ¿no? Claro, no tiene una réplica, porque realmente tú cuando haces un podcast necesitas normalmente bueno, normalmente no, necesitas que la pista del actor esté limpia para poder hacer la mezcla bien. O sea, sí que verá que a veces dices, bueno, pues igual aquí no pasa nada porque se pise, pero es preferible tenerlos por separado. Entonces, a veces sí que hemos hecho de juntar a 2 actores, porque, por ejemplo, en el caso de Bloom, nos parecía que iba a estar bien que para generar un poco la dinámica entre ellos, que se estuvieran dando la réplica real y que estuvieran ahí los dos. Pero luego una cosa que hacíamos, por ejemplo, a veces era que grababa una escena los 2 juntos, hacíamos una toma con ellos 2, en plan, aquí, mira, aquí podéis pisaros, no hay ningún problema. Pero luego era, vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero solo contigo y solo contigo. Claro. Y venía muy bien, porque ellos ya, al haber hecho una vez, ya habían cogido los tiempos y ya era fácil lo que lo repitieran. Sí, sobre eso tenemos como... hay veces que decimos, no, para esta escena tienen que estar juntos porque va a quedar mucho mejor, va a haber una energía ahí y tal, no sé qué. Pero luego hay veces que, como que cuentas tú de Biotopía, ¿has visto el buen rollo que tienen estos 2 personajes? No se conocen las actrices. Sí, con Biotopía me pasa que me encanta un comentario que nos hacen mucho, que es qué buena química hay entre Nicky García y Ingrid García Johnson. Y digo, muy guay. Digo, es que no se vieron, estaban en pandemia. No solo no están juntas, y es que ni se conocen. Entonces, claro, ahí es un trabajo de guión, es un trabajo de ellas, que son muy buenas, y es un trabajo también de dirección, de decir, vale, aquí necesito que me la hagas de esta manera porque luego ella me lo va a hacer de esta otra. Y luego cuando esto se pegue en audio, tiene que funcionar. Y en la parte visual, en la mera descripción de espacios, que os estoy escuchando y digo, en un podcast como Santuario, que plantea una distopía con una serie de normas y de leyes dentro de la ficción muy concretas, ¿hacéis descripción de espacios dentro del guión? Porque entiendo que tienes que meter también al actor o a la actriz en el mundo. ¿O hacéis documentos previos que no están en guión pero que les sirven a ellos luego como guía? ¿Cómo funcionáis así? Ahí no lo hicimos en realidad, pero era como... Es que luego, por ejemplo, luego en la serie es muy distinto el mundo, lo cambiamos mucho, porque claro, visualmente era como es más futurista en realidad. En el podcast no es tan futurista, es diferente. Y yo creo que simplemente por los... O sea, es que está descrito, ¿no? Los escenarios están descritos porque para el diseño sonoro tienes que saber si es un páramo o si es un que hay o... Y yo creo que lo entiendes. De hecho, lo que siempre decía, Aura decía que... No, o era Melina, que se recordaba... No, Aura, era sí. Aura. Sí. Aura cuando... Es una cosa muy chula, cuando nos reencontramos, cuando vimos por primera vez a Aura después de grabar Santuario, el podcast y estrenarlo. Aura Garrido. Aura Garrido. Sí, decía que era una cosa muy curiosa, la que pasaba era que se recordaba, o sea, como que cuando pensaba en Santuario recordaba como si hubiera visto la serie. Los sitios. O sea, como si ella hubiera estado en el sitio, es como si lo hubiera actuado en el sitio, claro, pero no en un estudio. Porque visualmente se hizo su imagen y esa es la que permanecía, claro. Sí, claro, ellos realmente graban en un espacio completamente vacío, o sea, en un estudio, a veces muy pequeñitos, están con el micro, y hay algún actor que nos ha dicho, dice, es que al final es como grabar una peli de Marvel, dice, porque estamos aquí solo con la voz, solo contigo, y de repente lo escuchas y esto crece, claro, cuando metes el diseño sonoro se eleva de una manera espectacular y de repente parece que están en el sitio que estamos describiendo. Y en cuanto a guión, yo creo que sí que estamos teniendo cada vez más en el guión de Santuario el podcast, sí que creo que fuimos bastante escuetos, pero cada vez yo creo que tenemos más a hacer un guión casi para audiovisual. Sí que tienes como más en cuenta en detallar ciertos sonidos y ciertas cosas, ¿no?, que tienen que estar. Y luego otra cosa que a veces hacemos también es preparar luego ya documentos aparte para el diseñador de sonido. Con anotaciones de, por ejemplo, Bloom. Recuerdo que le pusimos fotos, Bloom transcurre en Suiza y tuvimos la suerte aparte de poder ir allí a documentarnos. Entonces recuerdo de estar allí y íbamos grabando con el móvil. O sea, no para utilizar ese sonido, sino para que el diseñador de sonido luego supiera, vale, esta calle suena así, este espacio es de esta manera, ¿no? Sí, íbamos como cazando sonidos, había muchos pájaros, ¿no? Entonces, que nos llamaba la atención porque como hay muchos lagos y ríos y la montaña está cerca, pues había como más vida animal, ¿no?, de ese tipo y claro,
era como que, o sea, mola que se escuchen muchos pájaros en distintos tipos de pájaro y cosas así. Por ejemplo, la nieve, ¿no? Que es el paisaje nevado, el sonido es diferente, es como silencio, pero los pasos hacen mucho ruido y tal, y entonces nos enamorábamos de los paisajes también, pero sobre todo de los paisajes sonoros, y íbamos apuntando esas cosas, o las campanas de la iglesia, de repente, que sonaban en una plaza, y eso fue genial, porque ahí el diseñador de sonido, que no había estado en ese viaje, metió a un perro, y había un perro en ese día, y era como, y no sabíamos, le mandamos una foto en la que salía un perro. Pero sí, al final fue eso, fue una foto que le enviamos, dijo, vi la foto que enviaste, es que había un perro a lo lejos, y es que decidí meter un perro. O sea, al final también el diseño sonoro es súper importante, porque es como si juntarse una persona al diseño de sonido, el de vestuario, el de foto, porque claro, entonces el trabajo con esa persona es muy importante. O sea, es muy importante que entienda un poco lo que quieres hacer, que también lo que él proponga, que tú también estar abierto a poder cambiar cosas, incluso que no estaban ahí pensadas de origen, pero ahí sí que hace falta un trabajo muy estrecho con esa persona, porque al final es muy importante. Y luego, a mí como oyente me flipa porque o sea, me parece como que cuando estás viendo una serie o una peli, estás tú fuera de la pantalla, ¿no? Estás mirando una pantalla, y cuando estás leyendo un libro, la historia está dentro de tu cabeza, tú la estás construyendo, pero cuando estás oyendo una ficción sonora, estás ahí. Es como más inmersivo, ¿no? Como que de repente el sonido te transforma al sitio. Por ejemplo, para el terror es genial, porque es como, y para el thriller, ¿no? Porque es como los ruidos que hay en una casa, ¿no? O algo así, es como la persona se está imaginando lo que está pasando, pero al mismo tiempo está como viviéndolo dentro de la escena, ¿no? No sé, es como, sí, es muy, muy guay el sonido por eso. Sí, estás fuera y dentro al mismo tiempo, ¿no? Perdón, yo recuerdo que fui a ver Rec, no hace años ni nada, con un montador amigo, Andrés Gil, y en cuanto salió algo horrible, yo hice así, como para taparme un poco los ojos, y me bajó la mano. Digo, ¿qué hace? Dice, tápate los oídos. Digo, ¿cómo? Dice, quítale el volumen a cualquier cosa de terror, así sea un destripamiento sangriento de bebés, y no te da nada de miedo. No lo había pensado hasta ese momento. Yo era de las de, ay, no quiero mirar. Si quiero mirar, no quiero. Claro, eso tiene, sonidos, acabó. Eso tiene que ver con lo que comentábamos antes, de que tenemos el oído más entrenado de lo que pensamos. Porque creo que no le damos tanta importancia a lo que oímos, pero realmente, claro, tenemos ya una base de datos ahí, y el sonido te afecta de una manera que para podcast es una pasada poder reutilizar esto. Qué guay. Nos hemos ido muy rápido a hablar del podcast concreto y de las cosas concretas. Yo quería dar un pasito para atrás, porque nos escucha muchísima, espero, gente, y lo mismo que se solía decir para la industria, por lo menos del audiovisual y de la ficción, que la manera, digamos, de dar un poco a conocer tu trabajo en un momento en el que la industria, bueno, pues casi que vale más ponerte tú en el radar de la industria que intentar que la industria te... Antes se rodaban, por ejemplo, cortos con relativa facilidad para estrenarte un poco, primero para adquirir experiencia, pero luego para dar a conocer tu trabajo. ¿Creéis que el podcast es una vía, considerando que los medios de producción de un podcast son sensiblemente más baratos a lo mejor que los de un cortometraje, creéis que es una vía buena para gente que esté deseando entrar? Totalmente. O sea, ahora mismo yo creo que por nuestra experiencia es que es la mejor vía. Porque... Para un guionista, desde luego. O sea, yo creo que sobre todo. Para un director igual, no tanto, pero para un guionista es una manera de demostrar que tienes una historia que se puede contar. Aparte, en los podcasts se pueden clasificar como en dos grandes grupos, que uno son los de ficción, me refiero. Unos son los que utilizan un formato sonoro que ya existe. En el caso de Bloom, pues es una fase, como un podcast de investigación. En el caso de Biotopía es un boletín informativo. Y luego están los que, como en nuestro caso, pues Titania y Santuario, son podcasts que realmente es como si tuvieras la tele puesta y no estás mirando a la pantalla, ¿no? Este tipo de podcast nos parece, aparte, que son muy buenos para esto, porque realmente estás haciendo un tipo de escritura, los actores están interpretados de una manera, hay un tipo de ritmos, un tipo de giros, o sea, normalmente son capítulos que tienen su cliffhanger, o sea, es una manera muy buena para que una productora o una cadena escuche eso y diga, ostras, aquí hay un guionista, aquí hay una historia que se puede adaptar a... Claro. Es como un producto en sí mismo que está bien, pero al mismo tiempo es como si fuera una maqueta o un boceto de una serie audiovisual, porque te la puedes imaginar perfectamente. Y cuando vais, o sea, ¿cómo es el proceso de venta de un podcast, o sea, de una ficción sonora? ¿Planteáis también materiales como un documento de venta o escribís algún guión de serie y vais a productoras de podcast a que os lo compren, o hay otro tipo de un teaser con la voz de alguien o...? Pues en nuestro caso hasta ahora, claro, hemos hecho Santuario y ahí fue que directamente en A3 Player escucharon el podcast. Concretamente fue Jorge Blas, que es el que luego ha llevado desde A3 Player todo el seguimiento de la escritura del guión.
Y Jorge escuchó esto y lo comentó y dijo, tenéis que escuchar esto. Lo escuchamos en todo el departamento de ficción y directamente, pues como creo que un mes después de escucharlo, nos llamaron y dijeron, oye, queremos llevar esto a televisión, ¿qué opináis? Pero no sé si te referías a un paso antes. Te referías claro, a al podcast, no a la adaptación después a la serie, sino el podcast. Vale. O sea, si los procesos de venta de un podcast son parecidos a los de una ficción audiovisual, que los tenemos, digamos, más presentes. Es un poco más de andar por casa por cómo lo hemos vivido, la verdad, porque además, pues hay muchísimo menos presupuesto, también hay muchísimas menos... o sea, es mucho más rápido, más fácil todo el proceso, pero nosotros, en nuestro caso, no... O sea, te presentaste un párrafo, de hecho. Claro, es que Santuario, por ejemplo, fue Santuario el podcast, fue un parrafito, que luego aparte os digo que lo cambiamos por completo. Luego, claro, luego yo hice por mi cuenta Biotopía, que ahí pues no tuve que rendir cuentas a nadie porque es una cosa autoproducida, la primera temporada, y a partir de ahí es que realmente nos han ido llamando. O sea, no ha habido... entonces, para alguien que quiera hacerlo de cero y no quiera autoproducírselo, es que realmente son equipos mucho más reducidos, es mucho más fácil directamente ir con una idea. Puedes grabarte un piloto también, como para que se hagan un poco una idea de cómo puede funcionar. Pero sí, a ver, yo creo que pues, que como mínimo te van a pedir pues una mini Biblia, pero es de verdad que es que muy, muy pequeñito, ¿no? Y un poco ya pues ver si se encaja y si entra en presupuesto. Okay. O sea, por llevarlo a la experiencia más habitual de los y las oyentes, que normalmente son guionistas, los pasos serían un poco como si tienes un guión, quieres venderlo, pues vas mirando qué plataformas de podcast, pues yo que sé, Podimo, Podium, Audible, los que hay por ahí, ¿no? Hay en España y intentar dirigirte a ellas o quizá con un paso previo por una productora que avale un poco la calidad del proyecto, digamos, y exactamente lo mismo, ¿no? Plantear, este es lo que tengo en mente y a partir de ahí conversaciones como en cualquier otra ficción, entiendo, ¿no? Sí, tal cual. No. Y suelen ser procesos bastante más rápidos, ¿eh? No sé, tarda en decirte si interesa o no interesa. Eso es interesantísimo. Sí, no, y aparte nosotros verdaderamente es que animamos a la gente a que se lo plantee, porque aparte es que nos parece que no hay tanta oferta en español. Claro. Y también pensamos que cuanta más gente haya escribiendo esto, pues se va a hacer más industria. Claro, es que ahora mismo es que es un modelo de negocio un poco complicado porque es como si no hay... o sea, si no hay una marca, por ejemplo, que sea un branded, pues es muy difícil luego sacar dinero de eso, ¿no? Entonces, por eso hay poco dinero para hacerlo. Y no sé, y a mí me parece que en realidad es algo que... O sea, hay mucha gente que tiene como un poco... o sea, me refiero al público, ¿no? Que no hay muchísimo público de podcast de ficción porque tienen como a lo mejor un poco de prejuicio, que el rollo radionovela, ¿no? Que les saca o lo que sea. Hay gente que le gusta, pero hay gente como que le horroriza. Y luego también el estilo de podcast de ficción, ¿no? A nosotros nos gusta un estilo como súper realista, que los actores suenen como súper naturales. Hay otra gente que prefiere como un registro más de doblaje, que es un registro distinto, ¿no? Y entonces... Cuantos más podcasts haya de ficción y más oferta haya, pues más público habrá y entonces supongo que empezará a poder ser rentable en plan de, no sé, pues plataformas como Podimo podrán ofrecer, bueno, no sé, en este caso, pero cosas así, o sea, ¿no? Sí que si sacan dinero de ello, pues pueden producir mejor. Claro. Sí, es un poco lo que dice Carmen, que si no hay una marca detrás, los presupuestos son muy bajos. Una marca para hacer un branded content, claro. O sea, para hacer una serie de ficción que tenga la marca detrás. Que tenga un mensaje de marca de fondo. Okay. Sí, que es el caso de Titania, ¿no? Y Bloom también. Y Bloom también. Pero Bloom, a ver, o sea, sí, es que eso es lo que... O sea, Bloom os llama Suiza directamente. Soy Suiza, quiero... Pues casi, no. Realmente nos llamó El Extraordinario, que es un sello de podcast que sobre todo han hecho no ficción, pero ya unas cuantas ficciones también. Los de los crímenes musicales. Sí. ¿He escuchado alguno? Sí, pues nos llamaron porque ellos tenían un cliente que era Suiza Turismo, con el que ya habían hecho cosas antes, incluso antes de que empezaran a hacer podcast, y les vendieron la idea de hacer una ficción sonora. Entonces nos llamaron porque habían oído lo que habíamos hecho y fue, mira, tenemos este proyecto que realmente el único requisito es tienen que aparecer 9 ciudades y 10 museos, que son los que han pagado. Pero ya está, o sea, a partir de ahí lo que queráis. Y aparte nos pagaban. Pero ¿te imaginas? El bloqueo es como, solo me caben 8 museos, no sé dónde meter 2 museos más, no puedo. Pues fue un reto, literalmente. Fue un reto. O sea, para empezar tuvimos que recurrir al formato de estoy aquí en el museo no sé qué, voy a entrevistar a no sé quién, ¿no? Que ella iba como grabando un falso podcast de investigación, porque si no, ¿cómo lo haces, no? Nadie visita tantos museos, nadie va a 10 museos. La premisa muy rápido de Bloom, ¿cuál es exactamente? O sea...
La premisa es hay una estudiante que ha desaparecido investigando a una pintora suiza del siglo XX. Y hay una periodista que descubre esta desaparición porque esta chica vivió en la casa en la que está viviendo ella. Entonces se obsesiona primero con la historia de esta chica y se acaba obsesionando con la historia de la pintora. Y decide cómo hacer el viaje que hizo esta chica desaparecida. Sí, es como seguir los pasos que hizo la estudiante, ¿no? Antes de desaparecer. Claro, es muy buena idea porque dices, claro, es que precisamente para lo que te piden es la manera de hacerlo más natural, que es lo que decías tú antes. Claro, no forzar de alguna manera. Claro, esa es la cosa, que las marcas que hacen eso, o sea, Bloom funcionó súper bien, entonces nosotros sabemos que muchas marcas que fueron y queremos nuestro Bloom, ¿no? Pero para que funcione tienes que dejar, ¿sabes? Si no, es que es como hacer un patrocinio, ¿sabes? O una inserción de marca y que corte todo el rollo, ¿no? Entonces, pues eso, que también es como por parte de las marcas, es como dar un voto de confianza a los guionistas para que integren bien lo que sea. En este caso también era fácil, porque es que las historias y las localizaciones, ¿no? Y aparte, o sea, ya hay muchas pelis y series que colabora el ayuntamiento, ¿no? de la ciudad o lo que sea, ¿no? Porque sirven al final para promover, y muchísimas novelas, ¿no? Sobre todo novela negra, ¿no? Que está ambientada en una ciudad y parece como al final un recorrido turístico de la ciudad. Y entonces casaba muy bien, la verdad, y fue fácil, pero fue difícil por el tema de que eran muchas ciudades y muchos museos. Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el viaje a Suiza para documentarnos, claro, íbamos a los museos que íbamos, si ya vemos que había arte pictórico, era vale, aquí va a haber un cuadro de Úrsula. Y de hecho al final en la historia hay 4 cuadros porque habían 4 museos de arte pictórico. Si hubieran habido 8, hubieran sido 8 cuadros, porque era como la manera de meterlo. Funcionó seguro, perdón, porque yo lo escuché y no hacía más que, o sea, las ciudades las conocía y algunos de los museos me sonaban, pero todo lo que no sabía si era real o ficticio, a Google a buscar. Digo, tiene que haberle subido las búsquedas a este museo pequeñito, que dices, bueno, recibimos 300 habitantes al año, no sé qué pasa ahora que está petado, todo, yo lo busqué todo, porque además al ser una pintora quería ver si había cuadros de verdad, o sea... Claro, es que hicimos el truco, o sea, Ursula Bloom no existe, pero todos los pintores que se mencionan a su alrededor, todos los músicos que se mencionan, todo existe, ¿no? O sea, hicimos una labor ahí de documentación muy exhaustiva y entonces para que te lo creyeras, ¿no? Y como encima va a los sitios y habla en concreto de los museos y tal, y luego, pero por ejemplo, íbamos a un museo de arte moderno y estábamos desesperados, o sea, yo lo recuerdo con auténtica desesperación, que vamos a meter de aquí, es que esto no encaja en la historia para nada. Y al final vimos una cosa de un músico, o sea, que lo que mencionamos en la historia es real, ¿no? Es del museo. Y sí que al final encontramos una relación y además una relación muy loca que al final nos molaba. Sí, pero fue muy libre todo al final porque realmente más allá de este requisito luego, pues desde Suiza igual nos decían, y aquí se puede mencionar esto también, y si encajaba bien, que me vale, va. Pero si veíamos que no discutían. Era como, no, es que en este momento va a cortar el rollo porque estamos en un momento dramático y que mencionen en cafetería están no tiene sentido. Fue un sueño en ese sentido porque realmente, o sea, entendían que para que tuviese el efecto que querían y luego además... Hay un montón de gente que comentaba, me encantaba, no sé qué ganas de ir a Suiza, y era, ¿por qué dices eso? Como en plan, de parece como que lo hemos escrito nosotros o algo, ¿no? Y no, pero la gente lo decía porque... Sí, llegamos a pensar que habían pagado a la gente para que dijera, porque todos decían, qué guay Bloom, tal, y qué ganas de ir a Suiza. Y quiero ir además con esta compañía. Sí. Y en el caso de Bloom dirigís también, como en el caso de Santuario. Sí. O sea que en el caso de los podcasts, guión y dirección van de la mano, o sea, siempre dirigís vosotros lo que escribís, ¿no? No tiene por qué. De hecho, hay podcasts de ficción que el guionista está por un lado y el director por otro. En nuestro caso sí que hemos preferido hacerlo siempre. Pero yo creo verdaderamente que en los podcasts no hay mucho problema en que si tú pides dirigir te vayan a dejar. Yo es que además me parece como... Es que es fácil en realidad porque no es la dirección de una cosa mastodónica, ¿no? Estás ahí solo con el actor y tú sabes exactamente el sentido que tiene el texto. Entonces es muy fácil, bueno, a veces no es tan fácil explicárselo, ¿no? Pero sí, no sé, es como... Luego es gracioso cuando dirigimos los dos porque Manuel está dándole la réplica al actor, mirándole y yo estoy en una esquina así. Así, y entonces, claro, una vez un actor me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Sabes cómo lo estoy haciendo tan mal que está así, ¿sabes? Tapándose la cara. Claro, pero yo estoy como no mirando al actor porque te engaña mucho. Cuando miras al actor te parece como
toda su gestualidad te apoya, ¿no? Y eso no lo va. Entonces, cuando le tienes que no mirar para saber cómo está sonando y si es exactamente, y se te está transmitiendo lo que tiene que transmitir. ¿Y cuál es la parte más importante, consideráis, de la dirección de un podcast? O sea, a lo que más esfuerzo le dedicáis? Entiendo al trabajo con los actores, ¿no? Porque luego decíais también que había una parte de relación muy cercana con el diseñador de sonido, ¿no? Yo creo que son las dos. Para el tipo de podcast que hacemos nosotros sí que buscamos lo que decía antes Carmen, es que buscar la mayor naturalidad posible. Sí que incluso en nuestros guiones los momentos en los que uno interrumpe a otro está muy claro. O sea, y luego cuando lo escuchas parece que ha sido una cosa que ha surgido natural ahí. No. O sea, si un personaje interrumpe a otro, está todo como medidísimo para luego eso. O sea, y cuando grabamos, vamos a por ello. O sea, necesitamos esto para que luego, porque sabemos que de esta manera es como luego cuando lo montemos va a quedar muy natural. Luego, por ejemplo, hasta ahora todos los podcasts que hemos dirigido, yo hago luego también un premontaje. O sea, yo cojo los brutos, ya voy seleccionando las tomas, voy haciendo un montaje ya de donde pues aquí separo un poco más para que quede más natural esto, aquí este pisa aquí, y luego se lo paso a Carmen y hacemos como algunos ajustes y entonces le pasamos al diseño de sonido las pistas de cada personaje por separado, pero ya con el montaje, digamos, de voces hecho, para que luego ya él meta todo el diseño sonoro. Y evidentemente con el diseño sonoro pues nos sentamos también a comentar, él nos va pasando los montajes, vamos haciendo cambios. Tengo una duda que creo que sonará como mi madre cuando preguntaba, ¿escribís cada uno un personaje? Pues mi duda es, ¿rodáis o en este contexto grabáis cronológico para ayudar a los actores? O sea, grabamos con el actor todo lo que tiene el actor, ¿no? Entonces cronológico, pero con ese actor. Pero claro, todo su bloque nada más, o sea, por bloques de actores y demás. Claro, yo recuerdo que en Bloom, por ejemplo, que estaba la parte de los offs y la parte de entrevistas y un poco ya más de las partes de acción. Eso sí que lo separamos. Hicimos, creo que recordar primero todos los offs y luego ya toda la parte más, pero sí que en orden cronológico. Sí, pues por ejemplo, en el final de Bloom nos pasó, ¿no? Como de haberlo grabado al principio y yo creo que pasó con las dos actrices que necesitaron repetirlo luego porque ya tenían como toda la historia encima, ¿no? Y era mucho más emocional como les salía luego. O sea, a veces sí que pasa que vuelves a rehacer, pero esto creo que a veces también pasa en producciones de cine más modestas que se pueden permitir, vuelves a grabar de nuevo lo primero porque ya de repente el actor ha entrado. Claro, esta cosa que decimos siempre, ¿no? Sí, a mí no me ha pasado, pero creo que no es leyenda lo de que hay producciones que graban lo que sería el piloto, que el capítulo 1 en realidad lo graban después. Graban primero el 2, dejan que ahí los actores se calienten unos con otros, tengan su química, bla, 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 y entonces graban el piloto. Pero claro, en el piloto es donde te la juegas, no tanto a lo mejor en el 2, que también te la juegas, pero de otra manera, ¿no? Sí. Como recuerdo que nos pasó con los offs, que al principio nos atacamos bastante y ya cuando acabamos todo fue como, venga, ahora vamos a volver a hacer solo el principio del primero. Y a la primera, clavado, porque ya estaba... Claro. Y luego, si queréis hablamos un poco de Santuario y de cómo ha sido la adaptación a serie, porque... el podcast se convierte en una serie de A3 Player, si no me equivoco. Lo que comentaban antes, ¿no? Alguien la escucha y le dice al resto del departamento, tenéis que escuchar esto. Qué bien, ¿no? ¿Reescribisteis los guiones? O sea, tuvisteis que hacer, entiendo, un ejercicio de transformación serio, ¿no? Sí, mucho. Muchísimo. Primero cambiamos el mundo. O sea, las reglas del mundo, por ciertos motivos, cambiaron un poco. Es otro futuro ligeramente diferente. También la historia se nos había quedado como antigua en algunas cosas porque... como la realidad va tan rápido, pues si escribes ciencia ficción tienes que ir más rápido todavía. Y bueno, entonces cambiamos un poco el planteamiento, pero luego reescribimos absolutamente todo, porque en audio puedes hacer diálogos súper largos, no pasa nada, pero claro, luego en audiovisual no puedes hacer una secuencia tan larga de dos personajes. Es otro tipo de naturalidad, ¿no? Que decíais que os preocupa mucho la naturalidad en el podcast. Entiendo que buscáis una naturalidad distinta aplicada al audiovisual, ¿no? A la hora de dialogar. Sí. Creo que son otras reglas, realmente. A ver, con Santuario es que luego no eran tan... O sea, además, las cosas que habíamos escrito como era ciencia ficción y tenían que soltar unos tochos flipantes para explicar el mundo, ¿no? era tan natural, ¿no? Entonces, en las series sí que podíamos hacer eso porque ya estabas viendo el mundo, no tenías que explicarlo. Entonces, y eran como, pues, mucho más breves, ¿no? Los diálogos. Sí, te recuerdo, por ejemplo, en el podcast hay una conversación entre dos personajes
que son 15 páginas de guión, que hay un montón de cambios de escenario, pero básicamente la conversación sigue. Y en la serie, esa misma conversación son 6 páginas dividida en 2 secuencias con una secuencia de otra cosa entre medias. O sea que sí que ha habido como bastante trabajo de concretar, también un poco ya diciendo, bueno, ahora hay cosas que no hace falta explicarlas porque se están viendo. Y luego sí que, aunque ha habido cambios bastante importantes de lo que es el universo en sí, lo que sí que hemos hecho es mantener la historia. O sea, la historia realmente a grandes rasgos es la misma y sí que hemos podido ampliarla. O sea, hemos cogido lo que ya teníamos, pero hay más personajes, hay más lugares que en el podcast no llegamos a mostrar. En parte porque ya nos íbamos a pasar de lo que nos pidieron, que fue 4 horas de ficción dividido en los capítulos que vosotros queráis. Okay. Pero sí ha sido un trabajo muy chulo porque aparte del hecho de poder volver sobre una historia que ya habíamos escrito 4 años después, unos personajes que nos gustan mucho, no sé, nos ha sido muy chulo. Y luego también hemos aprendido un montón de la transformación de una cosa a la otra. Y ahora cuando escribamos podcast ya no vamos o sea, va a ser más fácilmente adaptable. O sea, es como no nos vamos a meter en diálogos de 10 minutos. Sí. ¿No? Pero parece totalmente contraintuitivo, ¿no? Lo de en la serie, que es audiovisual y que tiene X presupuesto, tenemos más personajes, más mundos, cuando precisamente el micro lo que te da es, ¿quieres sacar 3 dragones? Sácalos. Es solamente el tío de sonido haciendo 3 rugidos. Pero era en lugar mucho de uno, más corto, ¿no? O sea, era más... Era más corto. Yo creo que llegaba un punto también que dices, bueno, al final la gente también en audio tienes que estar explicándole también dónde estás. Y entonces es como de, bueno, pues ya está. O sea, suficiente es. Pero sí que recuerdo cuando estábamos haciendo el podcast que hubo un momento que dijimos, está bien que estos personajes se hubieran podido pasar también por este lugar. Y en la serie hemos tenido oportunidad de hacer eso. Guay. Y estáis ahora, o sea, una vez que habéis ya metido, digamos, la cabeza en las series de ficción, ¿estáis escribiendo podcasts? ¿Estáis escribiendo series de ficción? ¿Las dos? Pues estamos un poco... ¿Qué se puede contar? Los dos, sí. Sí, a ver, que se pueda contar justo nos acaban de dar una ayuda. Porque este año hay unas ayudas para podcast. Atentos, oyentes. Okay. Esto es interesante. Y presentamos un proyecto y justo hace unos días nos dijeron que nos lo daban. Ayudas para producción de un podcast. Es para producción, sí. Sí, entonces nos hemos asociado con unos amigos que acaban de montar una productora y justo nos han dado la ayuda, así que estamos ahora ya con ello, porque la idea es escribir y grabar este año, que esto también es interesante. En los podcasts los tiempos son mucho más breves. Claro. O sea, es verdad que los precios son menos que en televisión, pero son más que lo que cobras igual de un adelanto de una novela y te lleva menos tiempo que una cosa y la otra. ¿Y a esta ayuda que presentáis? ¿Qué material presentáis? Aquí sí que hicimos una memoria bastante extensa y bueno, había... Un plan de producción. Sí. Sí, claro, nosotros hicimos la parte más creativa y ellos ya pues el plan de producción y todo. Pero dentro de lo que cabe no hicimos ni, o sea, hicimos una sinopsis y hablamos un poco de los personajes los temas, pero no llegamos ni siquiera a escribir ni mapa de tramas ni guión. Directamente, qué guay. Y entonces ficción también, ya ficción audiovisual directamente también. Sí, tenemos alguna cosa, pero vamos, muy pronto. Es que es justo lo que contáis, es mucho más lento. Esto es mucho más desesperante. Nos va a dar tiempo a hacer todo lo otro antes. Sí, de hecho esta idea que tenemos para la tele, la idea original que tuvimos fue para hacer un podcast con idea de pitchearla, pero lo que pasó... O sea, de utilizar luego el podcast para pitchear y hacer la serie. Pero lo que pasó entre medias fue que nos llamaron para decir, oye, ¿tenéis algo? Y fue como, mira, pues tenemos esto, que nuestra idea es hacer el podcast para luego intentar hacer la serie después. Pero ya les contamos lo que era y dijeron, pues hacemos la serie. Vamos así directamente. Vamos a saltarnos la parte del micro y vamos directamente a la cámara. Sí. Pero ya podía estar hecho el podcast. Claro, el tiempo que pasa. Claro, pero de todas formas, el hecho de que nos dieran la ayuda de esto también fue algo muy guay porque es que nos apetece también hacer podcast. Es como... Claro. Es como... Wow. Sí, es un medio, lo que hemos comentado, que es un medio que nos gusta mucho, nos parece que tiene muchísimas posibilidades y es lo que decimos antes, que yo creo que aparte la gente cuando descubre ficción sonora, de repente a la gente que le gusta es como, ¿qué más hay? Dame más de esto. Y entonces, no sé, me parece que merece la pena seguir contribuyendo. Qué bien. ¿Os planteáis la posibilidad de posibles futuras temporadas? O sea, estaba pensando en Buffy, ¿no? Sí. Serie. Que también había Buffy Comic. Bueno, había antes Buffy película, pero después de Buffy serie, Buffy cómic, que está guay para la gente que dice no quiero salir de este universo en mi vida, quiero seguir con esto, ¿no? Dices, yo pensaba en Santuario. Yo escuché Santuario, por cómo acaba, sin hacer spoilers, podría ser una temporada cerrada y ya, pero el universo que habéis creado alrededor de donde ocurre Santuario
podría ocurrir una segunda temporada en este contexto, digamos, ¿no? Por en medio, claro, está la adaptación a serie, con lo cual dices, vale, se estrena la serie, tiene una única temporada, por lo que sea, bien porque la habéis cerrado para que sea de una temporada, bien porque no renueva. A lo mejor dices, bueno, ¿me puedo hacer un podcast o ya los derechos pertenecen a... y es un poco follón? Bueno, Santuario ahora es de A3 Player. Claro. Okay. O sea, A3 Media, en ese sentido, si se hace algún tipo de spin-off, pues habría que hacerlo es de ellos, o sea, que el universo Santuario, una vez que se adapta a serie, se queda... Claro, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, con Biotopía, sí que ahora justo acabo de publicar un par de cómics que he hecho a modo... O sea, Gato Erwin, ¿no? Gato Erwin. Sí, hay un personaje de Biotopía que es el Gato Erwin. Gato cuántico. Y salió la propuesta de hacer un... Bueno, realmente no fue la propuesta de hacer un spin-off, sino me dijeron desde Beascoa, que es un sello de Penguin, me dijeron, ¿cómo vas a hacer un cómic infantil? Y de hecho me lo dijo Carmen, dice, debías de hacerlo del Gato Erwin. Claro. Y dije, eso es verdad. Y estuvo guay porque es verdad que yo el cómic lo tenía un poco dejado de lado, pero al ser una cosa que era un spin-off de Biotopía, me sentía como, vale, sigo trabajando en Biotopía, pero ahora en formato cómic. No es abogado, ¿no? Es detective. Es abogado, sí, también. Es abogado en el cómic, Sí. pensé que era detective, no sé por qué. No, o sea, no, perdona, no, el cómic es detective. En la serie es abogado. Bueno, pero es que es un gato cuántico, es muchas cosas. Puede hacer lo que muchas quiera, puede cosas, estar, no estar, exacto. Sí, maullar, no maullar. Oye, que antes no se me ha olvidado, ¿qué ayudas son las que se dan a los podcasts? ¿Que son una ayuda gubernamental? Lo digo porque para que los oyentes que puedan aspirar a ellas. Sí, este año sale en enero, o sea que yo recomiendo que la gente esté al loro. Porque son ayudas a desarrollo de podcast, La producción, ¿no? a producción de podcast. Y de videojuegos. Es Ok. un pack Sí, raro. claro, realmente eran unas ayudas que ya había para videojuegos y ahora han sumado los podcasts también. Vale. Ah, mira, preguntamos dónde y metemos el enlace en la descripción del podcast. Vale. Que puede venir bien. Muy bien. Como tenemos que cerrar, vamos a hacer la pregunta final. La última. ¿Cuál diríais que es el mejor consejo que os han dado en este gremio o el que daríais vosotros a alguien que se anime a hacer podcast, ficción sonora, etc.? O ficción audiovisual. O ficción audiovisual. por Pues supuesto. yo creo que disfrutar del proceso de escritura en concreto, porque en el mejor de los casos el resto va a ser muy complicado y muy largo, y entonces es como enfocarte justo en eso sin adelantarte, sin pensar en lo de antes, sino disfrutar la escritura. Sin que te dé la ansiedad de después cómo se va a hacer esto, Sí. Claro. ¿no? Sí, y yo voy a dar dos muy rápidos. Venga. Por favor. Uno es, yo creo que el mejor que me han dado es búscate un abogado. Un abogado. En cuanto a un abogado. Para que te haga un buen alegato. Sí, porque básicamente los contratos están escritos en abogado y solo los abogados entienden abogado. Así que eso es muy recomendable. Y es verdad que yo creo que a veces impone un poco, porque hay gente que suele cobrar también un dinero considerable, pero de verdad que creo que Carmen y yo nunca hemos estado más satisfechos pagando un dinero que pagando a nuestro Dinero mejor abogado. invertido. Que es algo que no os había ocurrido antes en vuestras respectivas carreras, lo de buscar un abogado para que te revise el contrato. Sí. No, en la Sí. mía no, pero... No, a ese nivel no, pero es verdad que cuando andas un poco ya en el terreno audiovisual, hay cosas incluso que puedes pedir que tú no sabes que puedes pedirlas. Ok. Ah, claro. Y se le ocurre al abogado. Y de repente dices, ostras, pues mira, qué bien, pues sí, de acuerdo, te pago. Ya, te metes con un guía nativo en esta selva, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que el mejor consejo que yo daría es que si no encuentras a alguien que apueste por lo que estás escribiendo, que busques la manera de sacarlo adelante tú. Ya sea pues haciendo un podcast, haciendo un cómic, haciendo un libro, lo que sea. Creo que es importante que creo que es fácil que si recibes negativas se te dispare el síndrome John McFly y no digas, pues esto tiene que ser malo. Pero si tú crees en la historia, creo que es interesante que intentes hacerlo sobre todo por dos motivos. Uno, para que deje de ser una idea y sea algo real, que exista en el mundo. Y también porque una vez exista no sabes qué va a pasar con eso. O sea, igual de repente alguien viene a buscarte precisamente para desarrollar eso en el formato que tú pensaste originalmente. O sea, donde no van a ir a buscar los euros al cajón, a que lo tienes metido. Desde luego. Y además si lo juntas con el consejo de Carmen, habrás disfrutado el proceso, pase lo que pase. Claro. Estás haciendo lo que te gusta. Muy bien. Pues muchísimas pues gracias. Hasta aquí, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer y nos vamos a la turra sindical. Nos vamos a la turra y espero que este podcast lo hayáis escuchado atentamente porque es un podcast sobre podcast. No, mucho. Sí, todo bien. Yo todo me bien. pego las películas solamente con el volumen. Ya, un día hablaremos de esto. Yo qué sé, esto ya se ha hecho. Bla, bla, bla. Turra sindical. Hoy con Josep Gatel y Pablo Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Vienen a buenas. hablarnos de... Falsos autónomos. Divertidísimo. Marral, a tope con la turra, todo muy bien. ¿Qué nos contáis? Pues sí, mira, venimos a hablar de falsos autónomos, que es una
contratación fraudulenta que se da cuando una empresa, una productora, tiene una relación laboral con un trabajador, pero en realidad este está bajo el régimen de trabajadores autónomos. Es decir, es un autónomo. Como no es así de sencillo, vamos a explicar bien en qué consiste ser un falso autónomo y por qué no deberíais nunca aceptar una contratación de este tipo. O sea, básicamente para distinguir hay como dos grandes grupos, ¿no? El trabajador o trabajadora por cuenta ajena, que es lo contrario de autónomo, ¿no? Trabajas para una empresa, cobras, o sea, te pagan una nómina, tienes un horario que no marcas tú, marcan tu empresa, tus jefes, tus jefas, vas a trabajar a una oficina con los medios, en un despacho o donde te ponga la empresa, con unos medios que son de la empresa y ellos te pagan la seguridad social, ¿no? Si tienes un accidente laboral, te cubren parte de la baja. Uh-huh. Si eres autónomo o autónoma, no tienes una nómina, emites una factura, no dependes de una empresa, tu horario te lo marcas tú trabajas con tus propios medios y tienes una serie de clientes, emites facturas y la seguridad social te la pagas tú. Básicamente es esto. Hay como casillas que a lo mejor puedes tener dudas de, oye, cumplo estos dos de aquí y estos dos de allá. Pues en ese caso, llamad a un abogado. En nuestro caso tenemos a Tomás Rosón. Ante la duda siempre consultad. Eso es, porque nosotros, bueno, dentro de los trabajadores autónomos hay varios tipos que se definen en función de cotización, tipo de trabajo, tipo de actividad, tipo de gestión, pero bueno, vamos a centrarnos en los guionistas, que son autónomos que hacen... que son actividad profesional, que está sujeta al IAE, al Impuesto sobre Actividades Económicas, y que debemos recordar que desde hace un año, gracias a la aplicación del Estatuto del Artista, tienen su propio epígrafe aquí en el IAE, que es el 864. Okay. Vale. Hablando de lo que es un falso autónomo. Como es una cosa... ilegal, por así decirlo, que no está recogida dentro de la ley, no tiene como una definición concreta, una definición cerrada. Lo general es lo que hemos estado diciendo, pero cómo identificamos si soy un falso autónomo o no. O sea, pues, por ejemplo, si no desempeñas voluntariamente tus funciones, trabajas como bajo las órdenes de una empresa. Usas los medios de producción de la empresa. Lo leo para asegurarme de que lo digo bien, ¿no? Venga. O te atienes a las estrategias empresariales de la organización para la que trabajas, ¿vale? Tu salario o tu remuneración no depende de los beneficios de la empresa. Son como las casillas que decíamos antes que puedes cumplir o no cumplir. Si tu jefe te marca tus horarios, cuándo te puedes coger vacaciones o no. No, esto que se dice, los autónomos no tenemos vacaciones. Claro, porque nadie te da esas vacaciones. Depende de lo que tú hagas, ¿no? En ese caso puede que seas un falso autónomo. Si tú vas a trabajar 8 horas a una empresa, pero estás dado de alta en autónomos, hay algo raro, ¿no? Si te piden que te des de alta, que emitas una factura, pero te hacen ir a reuniones con un horario establecido y te dicen cuándo puedes cogerte unas vacaciones, por ejemplo, y te caes por las escaleras en tu casa y no te pagan la baja, probablemente seas un falso autónomo o falsa autónoma y tengas que ir corriendo a denunciar porque es una cosa ilegal y que no se puede permitir. Bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Siendo un fraude. Bueno, en primer lugar es fácil porque para el trabajador es muy tentador. Te ponen las dos cifras sobre la mesa y solo parece que vas a cobrar más porque recibes como el dinero bruto, ¿no? Que vas a cobrar más como autónomo, ¿no? Vas a cobrar más como autónomo. Claro. Pero de ahí tienes que descontarle los impuestos, bueno, la vulnerabilidad que te supone, etcétera. Y luego, por otro lado, está que los productores, todo lo que pagas tú o tendrías que pagar tú, se lo ahorran ellos. Esto repercute primero en la hacienda pública, que esto es un fraude, por eso es un fraude, y repercute, como decía, en el trabajador que, por ejemplo, como hemos dicho, si tienes un accidente, es tu responsabilidad, te lo tienes que cubrir tú, no te lo cubre la empresa. Pero es que además no vas a tener ni antigüedad, si te despiden no vas a tener paro porque no estás contratado. Las vacaciones pagadas no las vas a tener tú, con lo cual es importante recordar que es verdad que sobre el papel parece que vayas a ganar un poquito más, pero bueno, y luego la base de cotización, que también a poco que factures vas a tener que pagar una cantidad al mes que es bastante importante, o sea, como mínimo 300 euros, pero lo normal, si facturas con regularidad, pues va a subir a 500, 600, 700 incluso, a lo que se suma toda la otra inseguridad que es algo que debería cubrirte la empresa. O sea, que ese dinero además es una trampa, un cebo, ¿no? Para que digas, bueno, voy a ganar un poco más, tiro, claro. Y nadie te dice, ya, cuando te despidan, no habrá paro. Finiquito, antigüedad, vacaciones. O sea, hay una lista de contras que, por supuesto, el productor no te pone adelante cuando te haces. Pero a la vez te va a tratar como si fuera tu jefe y te hubiera contratado, con lo cual tú tienes una obligación que no tienes, pero va a actuar como si tuvieras esa obligación, ¿no? Con lo cual tienes lo malo de uno y lo malo de otro. Pues está clarísimo, ¿no? Sí. Orcas, antorchas y a denunciar. Exacto. Pues hasta aquí la turra de hoy. Turra sindical, cada vez más radical. Esto es. Y nada, y hasta aquí el programa de hoy, en realidad. Recordar que podéis mandarnos vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es,
que el siguiente capítulo, que será el último antes de verano, será un especial con preguntas y respuestas, con las preguntas de los oyentes y respuestas por parte de los responsables del podcast. Volveremos en septiembre, pero si hasta septiembre te quedas con el mono, pues resulta que el canal de YouTube de Alma Sindicato de Guionistas tiene un montón de programas, de este entrevistas, de todo, con todo tipo de guionistas y profesionales del audiovisual, que también puede estar bien. Sí, daros una vuelta por ahí porque tiene cosas muy interesantes, la verdad. Echarle un ojo. Y hasta aquí el programa de hoy. Y hasta aquí. Gracias, queridos. A vosotros. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Catel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.